Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, una vez más, amigos de Profesionales Excepcionales. La industria del seguro es vital para el desarrollo de las sociedades modernas y de nuestras vidas. Es raro que no tengamos alguno, y entre ellos el más codiciado es el que cubre los gastos médicos. En los últimos años este tipo de seguro médico ha evolucionado constantemente y los ciudadanos se preguntan cuál es la mejor opción y para qué entre seguro privado y sanidad pública. Hoy tenemos con nosotros a Federico Vizcaíno, un profesional con una trayectoria muy interesante en el mundo del seguro de la salud, un sector que muchas veces pasa desapercibido, pero que, como decíamos, es absolutamente clave en nuestra vida diaria. Federico acumula casi 30 años de carrera profesional, todos ellos con un denominador común, el cliente y las personas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, amplió su perfil con un máster en Marketing, Publicidad y PR en la Universidad de Bournemouth. No sé si lo he dicho bien. Y completó su formación directiva en el programa de Dirección General del IES. Una base que combina rigor jurídico, visión comercial y capacidad de gestión al más alto nivel. Arrancó en el área comercial y de marketing antes de incorporarse al sector financiero y en 1998 dio el salto definitivo al seguro sanitario corporativo de la mano de una compañía muy conocida por todos nosotros que se denomina Sanitas, donde permaneció 14 años. Allí recorrió el camino desde la dirección de grandes cuentas hasta liderar el segmento corporativo a nivel nacional. En 2012 asumió la dirección general para España y Portugal en Grupo Gener Artai, con base entre Madrid y París, ampliando su visión al mercado internacional. En 2014 fundó Benefit Brokers, correduría especializada en salud y beneficios para empresas que dirigió durante más de 11 años con la convicción de que cuidar de las personas es la mejor forma de cuidar de las empresas. Desde principios de 2026 es Partner y Head of Heads and Benefits en SAPSEG. Pocos profesionales en España conocen el seguro sanitario colectivo con tanta profundidad desde dentro. Ha estado en el lado asegurador, en la dirección general y en la correduría, lo que le convierte en un testigo privilegiado del pasado, el presente y el futuro de este sector, que eso precisamente creo que vamos a hablar hoy, Federico. Vamos a conocer tu recorrido, cómo ha evolucionado el sector y hasta dónde va en los próximos años. Así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Intercontinental. Sé que lo estabas deseando, ha costado un poco que viniera. Sí. Muchas gracias, Javier, sobre todo por la invitación y por tu interés, y un placer estar aquí y compartir un rato contigo y con tus oyentes. Si te parece, empezamos por definir quién eres. Un poco lo que decimos siempre, la familia, ¿no? La familia, la vocación. Bueno, pues de familia, vengo de una familia numerosa, de 5 hermanos, soy el tercero de 5, al que no le hacían ya fotos, ya sabes que se suele decir que al tercero, pero la verdad que, bueno, de una familia muy tradicional. En aquella época todavía se heredaban, ¿no?, las cosas de los hermanos. Sí, vamos, la ropa del mayor le pasaba al siguiente y así todo, ¿no? ¿Naciste en Madrid o...? Nací en Málaga, aunque mis padres son de Madrid. Bueno, somos un poco, tenemos encastes de todo tipo, ¿no? De abuelo de Toledo, de abuela cordobesa. Mis padres eran nacidos en Madrid, pero en aquella época nacimos 2 de los 5 hermanos en Málaga, en una etapa en la que mi padre estaba trabajando allí. Vine con 5 años a Madrid, entonces soy natural de Málaga, pero no me queda ya mucho acento. Y Málaga me encanta, la verdad. Buen sitio. Sí, buen sitio. Es una maravilla y ahora está espectacular. Pero no veraneas allí, que yo sé que vienes a ver a donde... Sí, que coincidimos. He veraneado muchos años en la provincia de Málaga y la verdad que Málaga me encanta. Un sitio precioso, sí señor. Y bueno, pues estudié pues, en un colegio muy tradicional. Mi padre era abogado, pero no en ejercicio. Trabajó casi toda su vida en la banca. Luego mi padre, bueno, hubo una época que, como digo, casi toda su trayectoria fue en el mundo de la banca. Luego tuvo un evento de salud, perdió la vista en 6 meses con 40 y tantos años, cuando éramos todos un poco pequeños. Esto es
Tremendo, ¿no? Sí, lo que pasa que te diría que por ver la parte buena, eso nos hizo estar muy unidos. Cada uno de los hijos hacíamos un poco el lazarillo de nuestro padre, le leíamos, cada tarde nos turnábamos los hermanos, le acompañábamos. Y fue una época que pasó de tener una vida muy intensa a nivel profesional, que estaba mucho tiempo fuera de casa, a de repente, pues de la noche a la mañana, pues estar todos muy pendientes, muy unidos. Y yo creo que eso ha marcado un poco también un poco el sentido que tenemos de la familia, de la unión y tal, ¿no? Y luego también cómo enfocó su enfermedad. Ahí también nos dimos cuenta, y luego me ha servido, y a veces he reflexionado, digo, la importancia, ¿no? En aquella época mi padre sí tenía un seguro médico, porque a través del colegio de abogados. Y es verdad que mi padre era un asegurado muy sinestroso, porque la verdad que el hombre tuvo muchos problemas de salud a lo largo de su vida. Uno de los principales fue el tema de quedarse ciego. Pero fue muy inspirador porque fue una persona que siempre lo afrontó con mucho optimismo, con mucha fuerza. Eso la verdad que ha sido un ejemplo que nos ha acompañado a todos los hermanos. Y bueno, pues como te decía, pues sobre todo mi madre, una persona también para mí que hoy afortunadamente la tenemos con nosotros y que es un poco también el nexo de unión, ¿no? de toda la familia. Y bueno, luego después del colegio, cuando... ¿Tú tienes 5 hijos también? No, yo tengo tres. Ya estás por encima de la media. Sí, estuvimos a punto de un cuarto, lo que pasa que bueno, se quedó en un amago, ¿no? Pero sí, a mí me gusta la familia, la verdad que para mí es importante. Fui padre tardío, me casé tarde, luego los tuve muy seguidos, pero bueno, una vez que das el paso y tal, pues es muy importante. Casi todas tus decisiones ya giran alrededor, en torno a tus hijos. Y la verdad que también los disfruto además está mucho. muy bien lo de 3, porque el tercero es el que rompe. Sí. Es el que realmente compone la familia. Sí. Porque si no, yo he tenido 2 y también quería tener 3, pero tuve 2. Y al final se alinea uno con la madre y el otro con el padre. Sí. Siempre. Es verdad que yo no he tirado nunca mucho de abuelos, entre otras cosas porque no los tenía muy accesibles o no tenía directamente en algún caso, pero es verdad que a veces colocar 3 niños muy seguidos no era fácil. Entonces, los primeros años son más duretes, ¿no? Porque es más difícil, oye, tener una escapada con tu mujer y tener un rato. Pero bueno, también por otro lado los hemos disfrutado mucho. El tiempo, si tú lo sabes bien, pasa muy rápido. Cuando te quieres dar cuenta ya han crecido y ya casi no te necesitan. Y bueno, llegué un poco, estudié, fui a la universidad, estudié Derecho. En mi casa era casi como que no te lo planteabas, ¿no? Mi padre hizo Derecho, mi abuelo era abogado y en aquella época que no había tanta oferta de grados como ahora, que es una locura. Ahora cuando yo lo veo con mis hijos casi no sabes muy bien porque hay tanto doble grado. No sabes muy bien además ni para qué sirven luego los grados. Efectivamente. Yo no sé si hoy los dobles grados son 1 más 1. Pero bueno, ahí también hay una oferta muy amplia que quizás, oye, pues recoge un poco más o atiende a las necesidades del mercado, a las nuevas estudios o profesiones, ¿no? que van surgiendo. En nuestra época, Derecho, Económicas y Empresariales, yo creo que era lo que elegíamos casi el 80 al 90%, ¿no? Había gente que lo tenía muy claro y que tenía una vocación muy definida y iba hacia unas carreras más técnicas. Pero yo en mi caso, pues para mí era una carrera un poco transversal, ¿no? Una carrera comodín que en aquel momento, pues oye, siendo licenciado en Derecho y si luego pues lo podías acompañar de algún idioma y tal, bueno, pues tratabas de... Yo también empecé, yo soy del 68, en aquel momento cuando yo empecé a buscar, empiezo a acceder al mercado laboral, eran años complicados, eran años donde había un desempleo muy alto y donde el mercado estaba complicado en aquella época. Pero bueno, después de terminar la carrera siempre tuve la idea de estudiar fuera. Viajar. Sí, siempre me ha encantado viajar y me han encantado los idiomas. Mi padre en casa también nos lo inculcó, él hablaba varios idiomas y estudié fuera. En verano nos íbamos fuera, pasábamos algunas estancias. Yo también estudié en Francia, estudié en Inglaterra. Y luego me fui 2 años. En principio me fui la idea era irme solamente 1 año, hacer unos estudios de posgrado cuando terminé la carrera y el servicio militar. Y luego pues busqué trabajo allí y al final conseguí trabajar en un par de empresas. Quería antes de regresar a España tener la oportunidad de trabajar y tener experiencia laboral en el Reino Unido. Y bueno, pues me surgió al final la oportunidad, lo logré y estuve allí un tiempo. La verdad que pues era un mercado un poco diferente y la verdad que fue también una muy buena experiencia. ¿Trabajabas en Derecho o no? No, nada que ver. De hecho, los estudios de posgrado que hice no tienen nada que ver con el Derecho, eran de marketing y publicidad.
Que en te ibas orientando ya, ¿no? A lo que hacías. Sí, en aquel momento me atraía mucho y todo. Siempre he estado luego toda mi vida profesional, como ahora te contaré, pues en la parte del negocio, ¿no? En la parte comercial. Y de hecho, bueno, empecé en marketing realmente y del marketing luego, pues cuando regresé a España, pues un poco por casualidad, empecé a trabajar en un banco grande, en el Banco Santander. No llegué al año. Fue una cosa que en aquella época sorprendía mucho, ¿no? Porque bancos grandes como el Santander, el BBVA, se veían como una muy buena oportunidad para hacer una carrera larga, ¿no? Y la percepción de tu familia pues era muy buena, ¿no? Como, oye, entras en un gran banco y tal. Pero yo siempre fui muy inquieto. Entonces, en aquel momento, pues por casualidades también de la vida, pues de los currículums que envié en aquel momento, cuando volví de Inglaterra, me llamó un headhunter para un tema que tenía algo que ver con el posgrado que había hecho, con la parte de publicidad. Uh-huh. Y me ofrecieron participar en un proceso para trabajar como la parte de publicidad de una publicación norteamericana dedicado a temas de productos de bebé. Y estando en aquella entrevista, pues de repente me vieron un poco el perfil y justo estaban reforzando o montando el departamento de grandes cuentas de Sanitas. Sanitas ya era Bupa, era una compañía inglesa, pertenecía a esta mutua inglesa, uh-huh. Aunque siempre ha conservado su marca original en España. Yo pensé que le iban a cambiar, fíjate. Pues, en un momento dado, cuando empezaron a hacer empezaron a poner el nombre y ahora aparecen todos los logos de Bupa. Eso era, a veces nos hacían un pequeño reproche nuestros colegas de otras unidades de negocio. Sanitas era quizás una de las unidades de negocio más relevantes, al menos a nivel de Europa, de Bupa. Era una empresa muy productiva, es decir, que muy bien liderada y muy bien gestionada por el equipo español. Uh-huh. Y éramos un ejemplo. Éramos un ejemplo dentro de la organización. Y tenía mucho peso la marca. La marca era una marca muy tradicional, que estaba muy una marca con mucha notoriedad. Y yo creo que lo debieron valorar porque en casi todas las compañías que iban integrando, que iban creando, pues era o Bupa Australia o Bupa, en fin, el nombre del país. ¿La multinacional es de salud exclusivamente o tiene todo tipo de seguros? Yo no la conozco. Desde luego Sanitas solamente hace salud. O sea, salud. Luego es verdad que pues a veces han tocado, se valoró en su momento también temas de decesos y tal, pero fundamentalmente Sanitas es monorramo, es una compañía especialista y de hecho, curiosamente, el ranking en España lo lideran compañías fundamentalmente monorramos. Es verdad que Asisa también tiene algo de vida y tal, pero son compañías muy tradicionales y sobre todo muy conocidas por el negocio de salud. Total, que no te fuiste al puesto que te estaban ofreciendo, sino a Sanitas. Sí, ahí me pidieron participar en otro proceso y pues al final entré en Sanitas, trabajando en el área comercial, en el área de grandes cuentas como Key Account Manager. ¿Influyó mucho en tu carrera o ha influido mucho, qué crees, la experiencia internacional? ¿Los idiomas? Quizá, ¿no? Pues sí, en aquel momento sí, porque... Tu inquietud quizá también, ¿no? Sí, y en aquel momento justo buscaban ejecutivos de grandes cuentas que hablasen inglés. Ya era compañía inglesa y entonces ya en determinadas posiciones y sobre todo para el tema de negocio sí se requería ya el inglés. De hecho ya las dinámicas a la hora de hacer las entrevistas pues ya eran en inglés, una parte de ellas. Y sí, sin duda te diría que sí. Y luego, la verdad que los primeros años no notabas tanto que eras una compañía inglesa, no había tanta, digamos, a lo mejor injerencia en el negocio, en el día a día, ¿no? Pero es verdad que luego cada vez más, Sanitas, como te decía, pues una compañía que además tuvo un crecimiento y ha seguido teniendo un crecimiento espectacular. Y la verdad que fue una escuela buenísima. También lo fue el Santander. El Santander, aunque solamente estuve un año. ¿Y qué hacías? Pues ahí entré en banca comercial. Entré en una oficina y empezabas de gestor comercial en una oficina. Eso la verdad que te da muchas tablas, estar en la red. Es verdad que todos los que éramos muy jóvenes y entrábamos en la red, muchos aspirábamos a la parte de banca privada, que era muy interesante. Y de hecho me planteé en su momento, me gusta mucho la parte financiera, ir hacia ese lado. Lo que pasa es que no me dio mucho tiempo. A los 11 meses surgió la propuesta de Sanitas y me marché del banco. Encajaba mucho más con lo que yo buscaba. Pero llegué como te comento, de forma un poco casual. Uh-huh. Fui para otra cosa a ver al Headhunter y de repente, oye, me metieron en el proceso Sanitas. Las condiciones eran muy buenas. Eso también de alguna forma me animó a cambiar, porque ya empezaba yo a hacer planes en lo personal y las condiciones salariales y en fin, en general el paquete que te ofrecían pues era algo más interesante. Y es verdad que en aquel momento, cuando yo hablaba con amigos, no sé por qué, el sector seguros
se ve dentro de los productos o de los servicios financieros se veía como algo más gris. No era, digamos, la parte más glamurosa. Yo siempre decía que la parte de los seguros de salud era en gris azulado. De hecho, Chanitas era azul cian, que era el color corporativo. Y luego te confieso que descubrí un mundo que a mí, desde fuera, como te digo, no me parecía a lo mejor tan atractivo y luego, sin embargo, me cautivó. O sea, de hecho, luego he desarrollado toda mi carrera y he tenido oportunidad de hacer otras cosas y ahí descubrí un mundo muy interesante. Muy interesante no solo desde el lado desde el punto de vista del cliente o de cómo poder ayudar a las empresas de verdad, sin retóricas, a mejorar la salud de sus empleados. Cómo se ponía, normalmente, además estas empresas monorramos, cómo ponen muy al cliente en el centro de todo lo que piensan, de lo que tratan de hacer. Se inculcaba mucho eso. De hecho, a mí me sorprendió mucho que a los clientes al principio se les llamaba socios. Realmente, técnicamente no eran socios, ¿no? Eran clientes, ¿no? Pero allí se les da un poco esa consideración. Y a veces es muy controvertido porque el seguro de salud claro, es algo que es muy sensible, toca la salud. Y cuando yo que me dedicaba más al cliente, al segmento corporativo, en una empresa se pone malo desde el presidente al último empleado y es algo que cuando no funciona bien o cuando no está bien diseñado, no está bien implantado, genera ruido social, forma parte de los beneficios sociales de la compañía cuando la compañía lo financia, es uno de los 3 beneficios, durante mucho tiempo ha sido el principal beneficio, el más valorado por los empleados. Luego depende un poco del perfil de la empresa, de cómo si es una empresa muy joven, si a lo mejor son jóvenes, solteros, que tienen a lo mejor pues otras inquietudes, pues hoy se valoran otras cosas, ¿no? Los tiempos van cambiando. Pero durante muchos años el seguro de salud ha sido percibido como uno de los beneficios sociales más demandados y que más agradecen los empleados. Voy a hacer un par de preguntas, luego seguimos. Evidentemente el tema de los seguros es matemáticas, estadística, financiero. Tú tenías claro que habías estudiado marketing, me parece, en Inglaterra, has dicho. Sí. Incluso sí. Comunicación, PR, todas estas cosas. Eras abogado, con lo cual tenías una formación legal importante, que también es bueno, pero te faltaba eso. ¿Eso lo has adquirido trabajando en las compañías de seguros? Sin duda, o sea, entiendes mucho la parte financiera, entiendes mucho también o sea, visto desde fuera, es un negocio complejo, Javier, porque el seguro de salud tiene que competir con, valga la redundancia, con su principal competidor, que el de Sanitas en aquel momento no era Adeslas necesariamente. Nuestro principal competidor de todas las aseguradoras de salud privadas era la Seguridad Social, porque con todas sus deficiencias era la 7ª mejor del mundo. Entonces, en un país donde tienes una cobertura pública muy amplia, muy accesible, si además el asegurado que tú querías captar, que era el más rentable, que era la gente joven, que por definición pues es gente que teóricamente está sana, que si además todavía no se ha casado y no empiezan los niños, que es uno de los gastos más relevantes en un seguro sanitario, pues entre las especialidades donde más gasto se concentra, pues suelen ser sobre todo en las enfermedades más graves, neurológicas, oncológicas, cardiológicas. Tema de traumatología también concentra mucho gasto, pero evidentemente mucha gente, la motivación para contratar un seguro médico es, oye, cuando estás planificando un poco tu vida y tu proyecto familiar, pues oye, con el día que vas a tener niños y tal, pues mucha gente lo contrata sobre todo por este tema, ¿no? Entonces el gasto, por ejemplo, en tema de ginecología, obstetricia y tal, pues suele ser relevante en pediatría, ¿no? De hecho, solo tienen súper tasada las aseguradoras, ¿no? Al final esto es matemática, estadística pura y ciencias actuariales, quiero decir, al final, pues el actuario es una figura muy relevante en los seguros, ¿no? Sí, otra pregunta que te he interrumpido. ¿Quieres seguir? No, dime. No, el tema yo creo que Sanitas, por lo menos yo lo he vivido así, ¿no? Porque siempre ha sido pólizas colectivas, ¿no? Lo que tú dices, grandes cuentas. Al final es un volumen más importante que el privado, que el solitario, por llamarlo de alguna forma. De unos años, no sé cómo los denomináis a los que no van de una póliza colectiva. Individuales. O particulares. Sí. Son mucho más grandes, ¿no? Sí, pues mira, hace tiempo no. Hace muchos años, el seguro médico, cuando surge,
Si tú recuerdas, Javier, esto empezó siendo un sistema de igualas hace muchos años. Sí, mis padres tenían una iguala. Claro, funcionaba así, ¿no? O lo llamaban iguala. Sí, se les llamaba mutuas, eran como mutuas con igualas y tal. Entonces, bueno, hubo ahí algún visionario, el fundador de Sanitas, Marcial Gómez Gil, en su momento, pues oye, fueron un poco al modelo de una prima nivelada y fueron un poco los pioneros de lo que hoy conocemos como compañías tradicionales como Adesla, Sanitas, así sea este modelo, ¿no? Entonces, era sobre todo, el seguro era accesible sobre todo para economías con cierto poder adquisitivo. Y eso era así. Lo que pasa es que hay un momento que se populariza el seguro de salud y se hace mucho más accesible al gran público gracias a que las empresas lo empiezan a ofrecer como parte de sus beneficios sociales. Hay un momento de transformación también en el mercado, en nuestra economía, en las empresas, en las que todos los temas de responsabilidad social corporativa, las compañías empiezan también a pugnar entre ellas por diferenciarse, por ofrecer. ¿Te acuerdas, Javier? Estaban los famosos Best Place to Work, donde se competía y a ver quién daba, digamos, más beneficios a sus empleados. Se empiezan a ofrecer temas desde guardería en la propia oficina, en fin, a hacerle la vida un poco más cómoda, más fácil y que el paquete retributivo de un empleado no pasase solo por un tema estrictamente salarial, sino que se empezaban a dar otro tipo de beneficios. El seguro de salud se empieza a pagar. Hubo compañías muy pioneras que yo recuerdo muy al principio, pues, pero eran pocas. Eran sobre todo las compañías más grandes que tenían mucho pulmón y que entonces empezaron a implantar este tipo de beneficios. Hoy te diría, Javier, que casi 30 años después, hoy y después del COVID, es bastante raro que una empresa no se plantee hacer algo con relación al seguro de salud. O bien, si pueden y hay presupuesto, lo financian, no lo cofinancian, o se hace a través de un programa de retribución flexible. Decías, al final ayuda mucho. Muchísimo. Te diría que ahora mismo hay la cartera de por retribución es muy alta. Entonces, contestando a tu pregunta, en aquella época en que no se ofrecía tanto a nivel de empresa, que el mercado era más residencial, o sea, el segmento residencial era el más amplio, compañías, por ejemplo, como Sanitas, tenían una cartera de particulares muy grande. Ahí yo conocí una expresión, un verbo que se utilizaba, que yo creo que no estaba en el diccionario, en la RAE, que era canibalizar. Entonces, hay un momento que tú también, para desarrollar el negocio en zonas de España donde se crecía menos, porque había menos oferta de provisión hospitalaria, pues para que tus equipos pudieran crecer, pues de alguna forma se empezó a colectivizar el mercado de particulares. Se hacían muchos, los llamamos entonces colectivos abiertos. Eran colectivos con cargo directo al asegurado, pueden ser colectivos profesionales, montepíos, asociaciones profesionales o directamente, bueno, colectivos, por ejemplo, pues asociación de fabricantes de tal o de alfareros en la zona de Castellón. Colegios profesionales también. Sí, mucho colegio profesional. Al final, en el fondo estabas vendiendo particulares con descuento. Pero bueno, era una forma de poder penetrar en algunos mercados, de poder generar cartera. También es verdad que si en alguna zona, en alguna geografía conseguías generar un cierto volumen de cartera, bueno, pues eso facilitaba a él concertar más cuadro médico, o si no lo había, incluso, como en el caso, por ejemplo, de Sanitas y algunas otras aseguradoras, tener centros médicos propios que pudieran también atender y ofrecer servicio médico. Esa siempre, por cierto, ha sido una vieja discusión, ¿no? Porque había veces que te decían, ¿no? Bueno, yo trabajaba en aquella época en la aseguradora, pues mucha gente decía, gente que vivía fuera de Madrid decía, oye, en Madrid lo tenéis muy cómodo, es muy fácil acceder a los servicios médicos, hay mucha oferta de provisión, pero te vas a Toledo, te vas a Soria, te vas a Guadalajara y baja mucho la oferta. Y ellos te decían, oye, pues ¿por qué no podemos tener más oferta como en Madrid? Y tú cuando eso lo planteabas dentro, cuando yo llegué a este sector por primera vez, claro, lo que te decían los que sabían y los viejos del lugar era nosotros tenemos provisión donde hay asegurados. Entonces, muchas veces la discusión era esa, ¿no? Oye, y a lo mejor si pongo provisión, genero seguro, empiezo a ganar cartera, ¿no? Pero era complicado porque el tema de la provisión, o sea, hacer un hospital como ha hecho Sanitas o algunas otras compañías que también tienen hospitales como Asisa y algunas otras, Mafre también tiene centros propios, los hospitales son muy caros. O sea, quiero decir, montar un hospital tiene un coste muy alto, son muy intensivos en mano de obra y sacarles rentabilidad es un riesgo financiero a priori. Sí, sacarles rentabilidad es muy complicado. O sea, es muy complicado. Nosotros en aquella época también, bueno, Sanitas tenía una de las ofertas más importantes de Residencias. Éramos, creo recordar, la segunda oferta de camas en toda España.
Y yo recuerdo un director general que hubo entonces que siempre contaba una anécdota, decía, nosotros para sacar el margen de una residencia tenemos que negociar hasta el precio de los yogures. Y te sorprendía, ¿no? Porque los fees que pagas en una residencia privada son altos, pero es verdad que tienes mucho personal sanitario, personal médico, empleados que cuidan a los mayores, los edificios, en fin, o sea, es un negocio de poco margen. No es lo mismo en seguro. Seguro sí que es un negocio de mucho más margen. Y es un negocio que además va creciendo, crece todos los años. También los asegurados sufren mucho los incrementos de prima que hemos venido teniendo, ¿no? Desde el COVID hasta ahora, hasta este año, hasta 2026, estamos experimentando una inflación, o sea, un repunte muy importante en el gasto médico. Ha crecido mucho la tasa de uso, la frecuentación de los asegurados. También hemos estado en coyunturas muy inflacionistas. Y luego, además, aunque hay aseguradoras que tienen algún hospital propio, pero luego conciertan un cuadro muy grande. Hoy también la provisión hospitalaria no está tan repartida como antes, está en grandes grupos, está menos repartida, tiene mucho peso en la negociación. Y el gasto médico en una aseguradora de salud representa el 70% del gasto. Quiero decir, entonces, que de repente suban mucho los baremos hospitalarios de un año para otro, pues impacta mucho también en el negocio de la aseguradora. También ha habido como después del COVID como un totum revolutum donde también, pues oye, pues los propios médicos pedían también actualización de los fees que llevan congelados en mucho tiempo. Faltan también médicos. Hay especialidades donde la tasa de jubilación es mucho mayor que la tasa de reposición. También tenemos, y esto lo oímos todos los días, es muy... Ya es un tópico, ¿no? La de cantidad de gente que formamos en España y se marchan al extranjero, que eso es una pena. Nosotros hoy, el mercado y la industria del seguro y de los hospitales, mejor dicho, pues hoy están trayendo mano de obra y personal sanitario y médico de otros países porque en algunas especialidades es muy difícil, ¿no? Hace años el que tenía un seguro médico privado lo contrataba fundamentalmente por evitar las listas de espera y por tener, digamos, una inmediatez, ¿no? Hoy todavía sigue siendo una inmediatez porque es verdad que aunque también ya empieza a haber un poco de lista de espera en algunas especialidades en tu seguro médico privado, también es verdad que se ha incrementado mucho más las listas de esperas en la sanidad pública, ¿no? Y eso hace que mucha gente, por esa razón, le siga pareciendo importante tener los dos sistemas, ¿no? Y tener un seguro médico privado y hacer el esfuerzo. O, por eso muchas compañías siguen apostando por este beneficio. Pero es verdad que hoy sí escuchas a mucha gente decir, a tus clientes, oye, yo antes pedía, no sé, trataba de pedir una consulta a una especialidad, o dermatología, por ejemplo, que es una de las más afectadas ahora, y 24, 48, 72 horas tenías una consulta, a veces incluso con el especialista habitual tuyo, y hoy eso no es tan evidente. Sí que es verdad que para paliar un poco este problema hay compañías que se están reinventando y lo que están haciendo es, y aquí está ayudando mucho toda la era digital, ¿no? La digitalización, las videoconsultas, que es quizás una de las grandes novedades que ha tenido la industria. Hay sistemas de detección de enfermedad por imagen. Sí, es impresionante. O sea, y funcionan. Sí, a mí me sigue sorprendiendo. Yo que soy... Te miran la cara, el color, los ojos, el iris... Yo soy como tú, de la era analógica, aunque me encanta todo el mundo digital, pero a mí me sigue sorprendiendo que con el móvil, mirando la cámara, te puedes medir la presión arterial, la diastólica y la sistólica, y yo lo he comparado y ahí lo hacen mirando la cámara y con inteligencia artificial por detrás, ¿no? Con una serie de criterios y parámetros, pues calculan, pero cuando lo compruebas con un aparatito analógico... Coincide bastante. La verdad es que sí. Increíble. Sí, te puedes hacer una pequeña diagnosis inicial, te saca algunos parámetros, te dice incluso los niveles de cortisol, incluso, bueno, y tienes sensores. En el dispositivo que tú llevas en la muñeca, pues te hace un ECG, un electrocardiograma, y te saca si tienes alguna extrasístole, y en fin, cada vez, o sea, dentro de muy poco, con el móvil y un reloj como el que llevas, pues te vas a poder hacer un diagnóstico más o menos previo, o al menos evaluar algunos síntomas que según pues el resultado que te dé, pues a lo Luego, mejor... si nos da tiempo, hablamos un poco de la evolución de los médicos, que ya lo he tratado con algunos médicos, pero que yo creo que se tienen que espabilar. Sí. ¿Te parece hacemos un pequeño corte? Fenomenal. Y seguimos luego.
de la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Federico, hemos hablado de tu vida personal, hemos hablado de Sanitas, de cómo entraste en Sanitas, pero tú has tenido experiencia también en el extranjero, lo hemos comentado al principio, Sí. y si te parece luego también hablamos de tu etapa ya una vez que dejas Sanitas de emprendimiento, ¿no? Sí, Para cubrir esta segunda efectivamente, en el año 2011 empecé a trabajar, no, en el año 2012 empecé a trabajar con una compañía francesa que era una cosa un poco diferente, tenía que ver también con el mundo de los seguros de salud, pero era para la gente que estaba en movilidad internacional por todo el mundo, gente que estaba en misiones, expatriados. Yo no tenía, en mi etapa en Sanitas no tuve tanta experiencia, aunque hacíamos seguros para expatriados y de la mano de Bupa teníamos algunos productos, pero es que el mercado español realmente era un mercado de poco expatriado, salvo las grandes petroleras, constructoras y algunos sectores agroalimentarios y tal, que sí tenían negocio fuera. España era un mercado, todavía no lo es demasiado, pero era un mercado empresarial, digamos, poco internacional. Uh-huh. Sí que es verdad que la crisis de 2008, una cosa que propició es que muchos empresarios, yo creo que el español es muy bueno en eso, se tuvo que reinventar. Pues había muchas pequeñas y medianas empresas que vivían al albur de la administración, que eran su cliente, y de la noche a la mañana, bueno, y luego la burbuja del ladrillo. Cuando estalló, pues te encontrabas pues gente que tenía, no sé, recuerdo un caso, por ejemplo, que fue cliente nuestro, que tenía unas grúas de estas para grandes infraestructuras y de la noche a la mañana las tenía paradas, pero eran grúas que el hombre pues estaba muy hipotecado y estaba abocado casi pues a cerrar la compañía, ¿no? Y de repente pues las embarcaba en un buque y se las llevaba a Mozambique a construir la principal carretera. Entonces se empezaron a reinventar, entonces ya muchos españoles, pequeña y mediana empresa, empezó a internacionalizarse. Mover gente fuera. Sí, muchísima gente en África, en Hispanoamérica, en Europa, bueno, por todo el mundo. Entonces pasamos de ser un negocio, es decir, un mercado donde había 60.000 asegurados con una póliza de expatriados, lo teníamos más o menos tasado. Claro, cuando ibas a otros mercados como el francés, que esta compañía era francesa y yo estaba a caballo entre Madrid y París, y claro, cuando veía a mis compañeros que estaban en el equipo europeo, claro, allí de repente, pues no sé, una compañía como Adidas en Alemania, de repente pues, metía un nuevo grupo de expatriados y entraban 200 tíos con sus familias. O sea, quiero decir, era un negocio, además la prima expatriados muy alta, es un negocio con mucho margen. Era un negocio muy interesante, muy especialista. Y esta compañía, esta empresa Ener, el grupo Ener, que era la principal, es un TPA, que es en inglés, es un acrónimo del Third Party Administrator. Estos lo que se dedican ellos son una plataforma que ofrece sus servicios 365 días al año con un equipo multilingüe de gestores. Es una plataforma de back office, de servicio, y operaba en todo el mundo, en todos los continentes, en todos los países, 24/7, y prestaba servicio a aquellas aseguradoras que no tenían capacidad o oficinas de servicio en todos los países del mundo, y entonces, bueno, se apoyaban en estos TPAs. Este era uno de los 5 más grandes del mundo y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Ellos tenían, por ejemplo, las pólizas de los cascos azules, las grandes ONGs internacionales, y luego el mercado francés es un mercado de gran multinacional. Todas las grandes compañías tipo Pernod Ricard, Renault y todas estas grandes compañías eran clientes habituales de ellos, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque me permitió conocer un negocio que, como consecuencia de la crisis, en España empieza a tener un auge importante, porque luego además había muchos mercados donde empresas españolas mandaban mucha gente técnica, ¿no? Además, gente muy relevante para el negocio, ingenieros, arquitectos, gente, bueno, para desarrollar negocio en la zona, en el país de destino. Y normalmente en el paquete de estos profesionales siempre había un seguro médico de expatriados. Eran seguros con coberturas muy amplias por el tipo de actividad y por estar fuera de España. Pues, normalmente pues eran pólizas de reembolso con capitales muy altos, prácticamente no tenían límites en la cobertura. Y te cubrían también en terceros países, bueno, dependiendo un poco del tipo de cobertura que quisieras contratar. Y luego muchas veces el país de destino, por temas de compliance y tal, pues oye, te obligaban a tener un seguro contratado. Todo expatriado que iba a trabajar allí tenía que tener un seguro contratado en el país de origen, o a veces incluso te imponían que fuera en el país local, ¿no?
Entonces fue un negocio muy interesante que... Muy especializado. Muy especializado. Y luego es verdad que, además, altamente sensible, ¿no? Porque solían ser personas muy relevantes en la organización. Entonces, oye, cuando había una deficiencia en el servicio, oye, había una enfermedad o un accidente y había que gestionar un tema de una repatriación o una evacuación médica, pues era un tema muy sensible, ¿no? Que tenía mucho eco en la empresa. Entonces, ahí es verdad que, bueno, esa fue una experiencia muy interesante que luego pude traer a nuestro proyecto propio. Y salir al mercado también como una de nuestras principales especialidades, ¿no? Y el mercado empezó a crecer mucho y empezó a ser un negocio también muy interesante. Es verdad que España pues, se ha ido internacionalizando cada vez un poco más y hoy pues ya hay muchas compañías españolas que tienen también en su gama de productos un poco ad hoc para este tipo de perfiles. Y luego después de esta experiencia... que además fue una experiencia muy interesante. A mí me contrataron para llevar todo el sur de Europa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 3 años. Estaba localizado en Madrid. Y estábamos ubicados en Madrid y el equipo y mis jefes estaban ubicados en París y entonces estaba un poco a caballo entre los dos mercados. Y la verdad que fue una experiencia interesantísima. Ahí trabajamos, distribuíamos, nos ayudaba un broker grande que había en España, que era nuestro partner. Y la verdad que fue un aprendizaje porque también lo tuvimos que montar desde cero en España y eso me vino muy bien, nos dio muchas tablas y te quitaba un poco el miedo a la hora de afrontar un proyecto propio empezando desde cero, ¿no? Y luego ya dimos el salto pues con mi actual socio en toda esta aventura, que además fue el que lo inició, Carlos Domínguez. Éramos muy amigos de la etapa de Sanitas, los dos fuimos... Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea y el aceptar el riesgo que tiene siempre. Carlos, que tenía mucha más experiencia que yo y una carrera mucho más dilatada en el mundo de los seguros, conocía muy bien todo el mundo de la distribución, el mundo multicanal de la gran aseguradora. Yo estaba más especializado en la parte del segmento corporativo y en la última etapa él fue director general comercial en Sanitas. Hay un momento que él también decide cambiar. Pasa por un proyecto empresarial muy interesante, bueno, un tema relacionado con un fondo y relacionado con el mundo de la educación, con colegios a nivel de España y fuera de España y tal. Y bueno, pues cuando acaba esa etapa, él un día me dice, oye Fede, yo me estoy planteando, aprovechando un poco todo el conocimiento, la experiencia previa, el networking que teníamos en este mercado y tal, pues el montar un broker especialista. Y él pues, me decía, ¿por qué no te vienes conmigo? Y además yo siempre había estado más en la parte comercial y también emprender solo es duro y es difícil, ¿no? Él tenía la idea muy clara, yo confiaba mucho en él, eso ha sido fundamental, o sea, por encima de todo la relación personal, por encima de todo está la amistad que tenemos, la lealtad que hemos tenido ambos, porque era una apuesta muy decidida, o sea, una apuesta donde... Decidimos además autofinanciarnos, empezar desde cero. Autofinanciación. Sí. Empezó él unos meses antes, como él lo cuenta siempre, sentado en el suelo de la oficina comprando las primeras mesas y las primeras sillas. Yo ya me incorporé al poco. Primero me tuve que desembarcar del proyecto en el que estaba. ¿Tuvisteis ayudas? No. ¿La administración se portó bien? No. Tiramos de nuestro ahorro. Fondos propios. Claro, fondos propios. También mucha confianza por parte de nuestras familias, ¿no? Sí, asusta un poco eso. Sí, porque al final yo tenía 3 hijos pequeños que pillaban bastante. Entonces, claro, pues tenías un nivel de gastos familiares altos y de la noche a la mañana pues empezamos desde cero. Desde cero una carterita pequeña de amigos, Friends and Family que te acompañan al principio. Y en la primera etapa que yo como se suele decir que todo es bueno para el convento, donde al principio pues cogíamos cualquier tipo de seguro, aunque no fueran de los ramos en los que éramos más especialistas, pero sobre todo eran de amigos y conocidos que te querían ayudar a arrancar, ¿no? A los cuales lógicamente pues estamos muy agradecidos. Pero bueno, teníamos muy claro el modelo. Nuestro modelo era segmento corporativo, seguros de salud, pero con un enfoque un poco diferente a como lo hacía el brokeraje convencional, al que habíamos conocido desde el lado de la gran aseguradora, ¿no? Nosotros no concebimos el brokeraje solo en la parte más convencional, ¿no? Como toda la parte de la gestión de los siniestros, el tema de facturas, altas, bajas, renovación, contratos, esa parte que es muy relevante, sino que teníamos muy claro que quizás nuestro valor añadido al estar circunscrito en el área de recursos humanos, el seguro de salud, también la parte de vida, ahorro y tal, porque todo lo que tiene que ver con las personas al final está dentro del área de recursos humanos.
el precio es relevante, pero no era lo más relevante. Al final, como te decía Javier, es un beneficio muy importante dentro de las organizaciones que genera mucho ruido social cuando lo cambias o cuando la cosa no va bien. Y entonces nosotros lo empezamos a concebir más como cómo podemos ayudar a las empresas a tener o a poder implantar un programa de salud corporativo. Evidentemente lo hacíamos pivotar sobre el seguro de salud porque es por donde un broker monetiza. Y porque además nos parece que era la pieza principal. Y lo que hacíamos era un poco, que esto también traíamos mucha experiencia de Sanitas cuando montamos toda la parte de Wellbeing, pivotando un poco sobre todo los pilares del bienestar. Bienestar físico, bienestar mental, bienestar social, bienestar financiero. Y además tratar de hacerlo, cómo poder convertir un seguro convencional, que muchos de los clientes que queríamos ganar ya tenían un seguro convencional, cómo transitar de ese seguro convencional hacia un programa de salud corporativo diferencial, mucho más amplio, donde de verdad el empleado pueda percibir lo que la empresa está haciendo por él, cómo de verdad además puedes medir, cómo de verdad puedes impactar. Por ejemplo, hacíamos acciones, no sé, pues coincidiendo con el Día de la Mujer, por ejemplo, pues oye, ¿por qué vamos a hacer un chequeo preventivo, detección precoz del cáncer de mama? Bueno, pues lo coordinábamos con recursos humanos, con la aseguradora. Se planificaba un día para hacer una revisión, hemos hecho charlas, webinar, igual hacíamos también en el caso de los hombres, pues hacíamos también detección precoz del cáncer del cáncer colorectal o del cáncer de próstata. O sea, y muchos de esos activos, Javier, muchas veces el cliente no lo sabe bien o no lo recuerda, pero ya paga por ellos. Entonces, ahí es muy... Nosotros lo que hacíamos era un poco pues tratar de sacar todo el partido de lo que te ofrecen las aseguradoras, de lo que ya o de aquellos servicios por los que ya está pagando el cliente. Y vosotros lo ponéis un margen sobre lo de la aseguradora. ¿Vosotros cómo negociáis todo esto con las aseguradoras? Bueno, realmente muchos de estos servicios ya son coberturas que están incluidos dentro del propio seguro. Lo que pasa es que en el día a día a veces se implanta un seguro de forma muy convencional y una vez que ya lo has comunicado, el empleado ya lo tiene, pues el empleado hace el uso más convencional, ¿no? Cuando estoy mal o me encuentro mal, pues voy al médico, lo utilizo y tal, ¿no? O unas urgencias. Pero las propias aseguradoras, y esto claro, lo conocíamos muy bien Carlos y yo porque veníamos, como decimos nosotros, de la industria, de la fábrica, de la cocina al negocio, conocíamos lo que en Sanitas, por ejemplo, las cantidades que invertíamos para poder diferenciar de tu competencia. Entonces, nosotros nos hemos encontrado clientes que pagaban, además del seguro, otros servicios relacionados con salud mental, relacionados con el mundo de la fisioterapia, relacionados con muchas cosas que ellos no sabían que su propio seguro lo tenía. Lo que pasa que a veces, bueno, nos pasaba, yo siendo autocríticos, cuando yo llevaba toda la parte comercial corporativa, pues tus objetivos son, tienes a los equipos muy estresados en ventas. Tú, Javier, que has estado en el mundo de las ventas, lo conoces, y entonces pues a veces ganas un cliente, implantas tu servicio, y luego pues lo que es, muchas cosas que le has contado al cliente se quedan durmiendo en el PowerPoint y muchas veces ellos mismos no saben lo que tienen, ¿no? Entonces muchas veces muchos de esos servicios están incluidos. Nosotros lo que hacemos es extraer todos esos servicios, volvérselos a contar al cliente, los ordenamos, los comunicamos, preparamos las piezas, lo coordinamos. Luego también cuando lo aterrizas en el mundo del cliente, en la empresa, pues como casi todo el mundo, los propios departamentos de recursos humanos también a veces adolecen de falta de recursos suficientes pues para poder gestionar todas estas cosas, ¿no? Todo esto al final conlleva un trabajo por detrás. Nosotros vimos que ahí podíamos tener un hueco, que podíamos ser un socio de mercado real, hacer consultoría de recursos humanos, trabajamos mucho la parte de retribución flexible, toda la parte de las plataformas, trabajamos con todas, tenemos también plataforma propia. Entonces, bueno, nos vimos que por ahí ofreciendo especialización y sobre todo una cercanía con el cliente y una eficiencia en el servicio, nos parecía que con esas dos claves en el mundo corporativo podíamos encontrar un hueco y la verdad que nos fue bastante bien. Incluso captabais clientes corporativos que a lo mejor por tamaño o por otro tipo de condicionantes no cogen las grandes, ¿no? Claro, sí, efectivamente. O sea, normalmente los clientes que solían tener sus programas con un broker especialista, solían ser empresas normalmente siempre de un cierto tamaño. Es verdad que esto también ha ido cambiando mucho. Hoy la industria del seguro es una industria ya muy mediada. Salud no lo era tanto antaño,
pero ahora es verdad que se busca mucho el asesoramiento de un experto y sobre todo en cliente corporativo es fundamental. A lo mejor en el mercado residencial es verdad que ahora con la inteligencia artificial hoy yo creo que los comparadores pues lo empiezan a tener un poco más complicado porque hoy una inteligencia artificial te puede hacer un comparador o una persona profana en la materia pues con este tipo de herramientas pues tiene hoy un acceso a la información que es brutal, ¿no? Pero es verdad que todavía en el ámbito corporativo el tú a tú, el explicárselo, estar con el cliente, el acompañarlo, o sea, todavía hay una parte que yo creo que hoy la inteligencia artificial es una herramienta muy potente también para el negocio, pero y que nosotros hoy ya trabajamos muy activamente pero no con es ella. sustitutivo. Yo creo que todavía no. Yo no soy de estos que tiene tanto miedo de que parece que hoy viene la inteligencia artificial, nos va a quitar el trabajo y tal. Yo creo que no sé, eso es como cuando montabas un mueble con el destornillador normal en analógico y ahora lo haces con un destornillador eléctrico, ¿no? Para mí la inteligencia artificial es como ese destornillador eléctrico, esa herramienta que te da como que te incrementa tus capacidades, ¿no? Si además al final tú tienes tu experiencia, tú tienes el conocimiento y lógicamente hoy no te lo hace todo, ¿no? Pero es verdad que es una ayuda muy, muy relevante, sobre todo cuando en temas de contratos, en temas de administrativos. Nosotros, por ejemplo, pues hoy todo nuestro back office pues ya lo está utilizando en el día a día para muchas cosas, te puede ayudar en muchas tareas y bueno, y además es que es una realidad. Está aquí y yo creo que lo que hay que hacer es sacarle el mayor partido posible. Luego, además, en la medicina, que nosotros como estamos en el sector de la salud y rodeado de médicos y de hospitales, hoy quizás en el ámbito sanitario es uno de los ámbitos donde la inteligencia artificial está mucho más desarrollada. O sea, hoy es impresionante los diagnósticos que están haciendo con inteligencia artificial, porque además hoy, en la era digital en la que estamos, las pruebas de imagen digitalizadas... Las pruebas de interpretación de imagen, eso, casi todo se hace. Claro, ellos al final acceden a una base de datos de... Quiero decir que un dermatólogo muy bueno ha podido ver 100.000 lunares, pero mañana una IA igual puede acceder a millones de lunares y de bibliografía y de, en fin, el metadato. Y entonces, pues hoy son capaces con una precisión. Además, hoy las imágenes que se digitalizan, pues se hacen ya con una precisión. De todas formas, estarás de acuerdo conmigo que eso lo que tiene que llevar es a recuperar otra vez el ojo clínico del médico. Sin duda. Para darle más valor bueno, lo mismo que hacías tú con la venta del seguro, darle más valor a la venta del diagnóstico. Porque si al final el médico se puede basar en herramientas como vienen usando desde hace mucho tiempo, ¿no? De diagnóstico, que además utilizan ellos bases de datos y ahora rapidísimo, es cierto. Pero al final, cuando uno va al médico está nervioso, tiene miedo de tener algo. No es lo mismo un doctor, por aquí pasó uno en una entrevista, ¿no? Que le decían... bueno, ¿usted preferiría la IA que le diagnosticara o le preferiría un doctor? Y claro, este es un buen cirujano, ¿eh? Y decía, bueno, si es uno que acaba de salir de la facultad, igual la IA, dice, ¿no? Yo prefiero que me diagnostique la IA. Claro, Ahora, dice, si es un médico bueno, dice, yo prefiero que el médico bueno, me interprete lo que tenga que interpretar, pero que me lo dé elaborado ya, ¿no? Me da mucha más seguridad, ¿no? Y yo creo que existe, o sea, el ojo clínico. Yo he visto médicos que lo tienen, o sea, es que además te hacen una prueba, a mí me ha pasado, ¿no? Por desgracia con mi mujer, y te hacen una prueba y te dicen, no se preocupe, y dices, pero ¿cómo que no me preocupe? ¿Para qué le ha hecho la prueba? No va a salir nada, no se preocupe. Es que hay otra serie de cosas que ellos saben. O sea, el cerebro humano puede hacer procesamiento en paralelo y además por asociación de ideas, y entonces es capaz de asociar toda la experiencia que tiene una persona de haber visto mujeres con cáncer de mama o con otro tipo de padecimientos y es que no tiene que pensarlo, o sea, es que un tío ya que tiene 60 años de vida y a lo mejor 55 o 40 de profesión, le viene a la cabeza. No tiene ni que procesarlo, su propio cerebro le está diciendo... Es intuición, pura intuición. Es que esto no va a ser nada. Y bueno, y luego hay tareas cotidianas. Fíjate, tú cuando vas a una consulta de un médico, del seguro, claro, no te pueden dedicar más de 10 o 15 minutos en una consulta normal, porque esa tarde igual tienen que ver 30 o 40 pacientes, porque al final ellos también tienen que para poder monetizar y dedicar todo ese tiempo, claro, luego necesitan volumen. A la aseguradora a su vez le paga un baremo que al médico normalmente le parece insuficiente. Es verdad que les acaba interesando normalmente porque te da un volumen, pero también es verdad que es que la aseguradora tiene otra realidad y es que tiene que vender a un precio
que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Hasta hace muy poco, Javier, tú lo has conocido, podías comprar un seguro médico, contratar un seguro médico en el mercado por menos de 40 euros. Cualquier colectivo profesional o a través de una empresa, a través de retribución flexible. Eso es verdad que ahora ha cambiado mucho porque están subiendo las primas y creciendo casi a doble dígito en los últimos años, a raíz después del COVID. O sea, ha habido, como comentábamos antes al principio de la entrevista, pues ha habido una inflación, un incremento de los costes sanitarios. Pero es verdad que era también muy complicado, ¿no? O sea, ¿cuánta cobertura puedo ofrecer por la prima que el mercado está dispuesto a pagar por este servicio? Y luego, además, tenías que ajustar los baremos de los médicos y de los hospitales, que era una de las partes más relevantes de la negociación de los baremos con el mundo hospitalario y el mundo de los médicos, porque eso era el 70% del gasto de tu compañía o más. Entonces, no es fácil. Visto desde fuera, desde el lado del cliente, a veces no se entiende bien y dicen, claro, es que al final... Entonces, hacer un diagnóstico en 15 minutos es muy complicado. Es muy complicado. O sea, el médico es que sí, que tiene un ojo clínico, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial hoy la están utilizando, ahora vas a la consulta y cuando ya ha salido un paciente, ves que pasan 3 o 4 minutos y la IA, que ya les están implantando en algunas aseguradoras, le hace un resumen de todo tu historial, de tal forma que en unos minutos puedo volver a recordar toda tu historia médica y entonces yo creo que es mucho más productiva también la consulta. El tema de informes es espectacular. Nos quedan 5 minutos y queda todavía la parte de la integración, ¿no? Bueno, y pues al final, Carlos y yo estábamos un poco, teníamos una hoja de ruta muy definida, que era seguir otros 4 o 5 años más de forma un poco independiente. Nos está yendo muy bien. La verdad que hemos tenido desde el año que empezamos, nos ha ido muy bien. Pues al final nos funciona un poco el modelo de negocio. Los clientes han confiado en nosotros. Nos han acompañado y además con un ratio de fidelidad para nosotros asombrosamente alto, de lo cual nos hemos sentido siempre muy orgullosos. Creo que también lo hemos provocado y cuidamos mucho al cliente. Seguro. Y bueno, sí que es verdad que seguir navegando en solitario es un mercado que tendía mucho a la concentración y a la integración, y nosotros ya estamos ahí un poco en plan llanero solitario y bueno, de repente nos ofrecieron algunos proyectos y el proyecto que al final por el que nos decidimos era un proyecto muy interesante, ¿no? Pues pensando ya en nuestra última milla profesional y después de todo lo que hemos hecho y el trabajo que hicimos en el proyecto propio y los riesgos que hemos tomado, pues nos parecía que era el mejor proyecto para unirnos a él. Es un proyecto en el que además no solo integrábamos la compañía, casi esto era un tema menor, sino que nos pedían que Carlos y yo nos incorporásemos a contribuir a montar uno de los brokers más grandes del sur de Europa y a dirigir la vertical lo llamamos Health and Benefit, de toda la parte de salud, vida y ahorro. Y bueno, pues la primera piedra la hemos puesto integrando nuestra cartera y ahora tenemos por delante un reto. Llevamos escasamente un mes desde que nos hemos formalmente integrado, aunque se anunció un poquito antes. Y la verdad que pues muy ilusionado, ¿no? Otra vez aquí ya 50 altos ya con ganas de bueno, pues de volver otra vez con nuevos retos profesionales. ¿Por qué no? Oye, todavía te queda mucho recorrido. Sí, y además súper ilusionados. Además, la persona que capitanea y lidera un poco todo el proyecto, que también hemos tenido oportunidad de conocerle bien, pues es la verdad que es un proyecto muy ilusionante y que bueno, pues que hará con muchísimas ganas y a seguir creciendo. Muy bien, Federico. Pues enhorabuena y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias. Seguro que os va bien, como te ha ido en casi todas tus etapas. Al final ya sabes, Javier, que es un tema también un poco de compromiso. Yo muchas veces cuando hablo con mis hijos digo, si esto no va, mira, si eres razonablemente trabajador, razonablemente listo y haces las cosas, los básicos, cumplir los básicos, al final trabajar mucho, siempre hay una razón para remar fuerte, o porque el mercado está duro o porque está favorable y hay que aprovecharlo. Tú sabes que tú que has estado también en negocio, al final, cuando te toca estar en primera línea en el cliente, siempre Efectivamente. nos toca, somos un poco la parte infantería de Marina, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, Federico, bienvenido al programa. Un placer, Jaime. Cuando quieras vuelves. Te puedo decir a tu socio que venga contigo y nos contáis dentro de unos meses cómo va esa empresa. Pues será un placer. Que seguro que va bien, Pues estupendo. Muchas gracias. Un placer. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.